Hello everyone, this is teacher Alba. The topic for today is syllables and rhymes. So, let's start. Hola chicos, de nueva cuenta, el tema del día de hoy es rimas y sílabas. Antes de iniciar, quiero felicitar a los grupos del tercero C y el tercero D porque fueron los grupos de los que más tareas recibí. En general quiero felicitarlos a todos porque pues han estado realizando el mayor esfuerzo por hacer sus actividades, pero pues sí quise reconocer a esos dos grupos porque pues fueron los más cumplidos durante esta primera unidad de aprendizaje, ¿no? Y pues en general pues quiero felicitar a aquellos que realizaron trabajos muy bien hechos, que en todos los grupos encontré trabajos muy buenos, la verdad. Ya lo verán en sus calificaciones. Y bueno, yo espero que en esta segunda unidad que estamos iniciando, bueno, ya vamos por la mitad, ahorita ya estamos por la parte 2 de la unidad 2, pero espero que en esta segunda unidad sus trabajos sean muchísimo mejores, ya que esta es una de las unidades de aprendizaje más fáciles de todas, o al menos eso es lo que yo considero que es una de las más sencillas. Sí, requiere realizar un poquito más de actividades, pero es una de las más fáciles. Entonces, esta vez espero que en esta unidad la mayoría de ustedes pues tenga una nota destacada, ¿no? Que de 9 o de 10. Y bueno, ya después de mis felicitaciones, vamos a recordar un poquito qué es lo que estamos trabajando antes de, de iniciar con la explicación. Y bueno, como les decía, estamos en la parte 2 de la unidad 2, Let's Read Poems. Y vamos a iniciar con la actividad de separación de sílabas y rimas, ¿ok? Para los que estuvieron en la clase virtual, pues ya saben cómo se va a hacer esta actividad, pero para los que no, lo voy a explicar brevemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para iniciar hay que copiar todo el poema en la libreta, ¿ok? De principio a fin, que realmente es muy cortito, ¿ok? Después de ello, después deben de subrayar las rimas que encuentren en todo el poema. Aquí, por ejemplo, yo les subrayé la rima pink y la rima bring. Y bueno, una vez que ya estén subrayadas todas las rimas de todo el poema, vamos a elaborar un cuadrito como este, ¿ok? Colocamos el nombre del poema, colocamos las rimas de cada estrofa. En este caso, la primera estrofa solo tiene dos rimas, que son pink y bring. Las colocamos aquí donde dice words o palabras. Y colocamos el número de sílabas. En este caso, la palabra pink tiene una sílaba y la palabra bring también tiene una sílaba. Si la palabra tuviera 2 o 3 o 4 o 5 sílabas, obviamente cambiaríamos aquí el número 1 por 2, 3, 4 o 5, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a esta actividad 3, ¿ok? Y esta actividad 3 es la que vamos a trabajar con el tema que vamos a estudiar el día de hoy, que es Syllables and Rhymes. ¿Ok? Y para iniciar, lo primero que debemos saber acerca de este tema es que en cuanto a las sílabas, no tiene nada que ver con el español. ¿Ok? O sea, para separar las sílabas de una palabra en inglés no se realiza para nada como se hace en español. ¿Ok? En español existen aproximadamente unas 10 o 11 reglas que hay que seguir para separar una palabra en sílabas y pues ahí intervienen los diptongos y los triptongos,
etcétera, etcétera. Pero en inglés únicamente vamos a seguir las reglas que observamos aquí. Y bueno, aquí nos dice, para iniciar es necesario que sepas que un sonido indica una sílaba en inglés, pero ¿cómo contar las sílabas? Y tenemos aquí una serie de reglas. La primera nos dice monosílabos, palabras de una sílaba, lógicamente no se dividen. Contamos las vocales de la palabra, descartamos las vocales que no se pronuncian como suele ser el caso de la E al final de ciertas palabras. Por ejemplo, en el caso del verbo com en español, regularmente las vocales siempre tienen un sonido, pero en inglés muchas veces no tienen un sonido, como es en el caso de esta palabra come, ¿okay? Que significa venir. Entonces, obviamente esta E, pues no suena, ¿no? Recordemos que los diptongos funcionan como un solo sonido. Un diptongo es la unión de dos vocales, ¿ok? Eso es un diptongo. Luego nos dice, contamos los sonidos vocálicos que nos quedan. Y por último, el número de sílabas es igual al número de sonidos vocálicos que oímos. Bueno, pues para dividir en sílabas es necesario conocer cuál es la pronunciación correcta de determinada palabra, ¿ok? De acuerdo a la pronunciación, a cómo se escucha una palabra, es como nosotros vamos a poder dividir en sílabas, ¿ok? Para quienes tienen ayuda en casa de alguien que sabe inglés, pues bastará con pedirle a esa persona que te pronuncie una palabra, ¿no? Por ejemplo, que llegues con esa palabra y le digas, ¿cómo se dice esta palabra en inglés? La persona que pues sabe inglés te va a decir que se dice come, ¿ok? Y bueno, para quien no tenga ese apoyo o esa ayuda, tampoco hay ningún problema, porque en ese caso podemos recurrir al diccionario electrónico que les recomendé, que sería Word Reference, ¿ok? Y bueno, ya les había mencionado, ¿no? Que en este diccionario escribes la palabra que tú quieras saber en inglés o en español. Y bueno, por ejemplo, ¿qué hay acerca de la palabra estrella, por ejemplo? Star, ¿ok? Nosotros, si queremos saber cómo es el sonido o la pronunciación correcta de esa palabra, lo que vamos a hacer es poner aquí en este diccionario. Y una vez que tengamos la palabra, el mismo diccionario nos da la opción de poder escuchar su pronunciación aquí en esta parte. Entonces aquí le ponemos y nos dice que esta palabra se pronuncia Star. ¿Ok? De nueva cuenta, no lo escuché bien. Star. Y lo pueden escuchar las veces que ustedes lo requieran o lo necesiten, ¿ok? Por ejemplo, si ponemos otra palabra, se me ocurre la palabra house, ¿no? Quiero saber cómo se pronuncia correctamente, House. ¿ok? De nueva cuenta, House. ¿ok? Y así es como podemos utilizar este diccionario para esta actividad, ¿no? Y bueno, ya una vez teniendo en cuenta que es necesario saber cómo se pronuncia esta palabra, entonces vamos a explicarlo de esta forma, un poquito más fácil, ¿no? Y nos dice, la palabra ahí sí tiene 3 sonidos vocálicos, sin embargo, el diptongo I cuenta como uno, ¿ok? ¿Qué significa? Que al igual que en español, hay vocales que tienen un sonido fuerte, vamos a llamarles, sí, sonidos que son fuertes y sonidos que son suaves, ¿ok? En este caso las vocales fuertes, una de ellas es la A y la E, ¿ok?
regularmente deberían de tener un solo sonido o un sonido aparte. Pero cuando estas vocales se unen y forman un diptongo, ya no suenan cada uno por separado, ¿ok? Sino suena una sola, ¿ok? Suena como I. En este caso, como nos estamos guiando a través del sonido, les recuerdo, en inglés es completamente diferente al español y ya no es por letras o por vocal y consonante o etcétera, etcétera, sino por sonido, ¿ok? Entonces, aquí, a pesar de que son dos letras fuertes y que deberían de tener cada una su sonido vocálico, al unirse queda como uno, ¿ok? Y queda el sonido I. Por lo tanto, si contamos los sonidos vocálicos resultantes, que sería en el caso de sí, concluimos que esta palabra es bisílaba, o sea, que tiene dos sílabas, tal y como podemos observar en esta imagen, ¿ok? Podemos utilizar de nueva cuenta nuestro diccionario, por ejemplo, si no sé cómo se pronuncia, pero pues ya les dije. ¿Lo escuchamos aquí? Easy. Easy. ¿Ok? Esa es la pronunciación de la palabra. Easy. Y como podemos darnos cuenta, solo tiene dos sonidos, y sí. ¿Ok? Esos son los dos sonidos que podemos identificar en esta palabra. Y bueno, aquí lo vemos. Primer sonido y segundo sonido sí. ¿Ok? Entonces, esta palabra obviamente es bisílaba, de dos sílabas, y sí. Y bueno, aquí tengo tres palabras, ¿ok? Si tienen por ahí una libreta, una hoja o lo que sea donde puedan anotar, o a lo mejor en la mente igual, voy a pronunciar estas palabras y me gustaría que ustedes me pudieran pensar en el número de sílabas que tiene esta palabra, ¿ok? Por ejemplo, complete, complete. ¿Cuántas sílabas tiene? Recuerden que es de acuerdo al sonido, ¿ok? Recuerden, easy, dos sílabas. Complete, ¿cuántos sonidos se escuchan ahí? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra complete? ¿Ok? Anoten por ahí su respuesta. Luego tenemos la palabra it. It. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra it? Y por último, tenemos la palabra attention. Attention. ¿Cuántos sonidos identifican en la palabra attention? ¿Ok? De nueva cuenta. Complete. Complete. It. It. Attention. Attention. Bueno, pues espero que ya tengan sus respuestas y vamos a revisar si es correcto. Y bueno, tenemos aquí la palabra it, la palabra complete y la palabra attention. Bueno, la palabra it de nueva cuenta tiene el diptongo de e y a, ¿ok? Que van a sonar como i, ¿ok? Si este sonido lo juntamos con la letra siguiente, que es la letra T, entonces la pronunciación quedaría it, ¿ok? It. ¿Qué significa? Que esta palabra solo tiene un sonido, ¿ok? Que es it. Entonces, esta palabra es monosílaba, de una sola sílaba, ¿ok? Ahora, la palabra complete. Complete tiene dos sonidos, com
complete, ¿ok? Bueno, voy a terminar de explicar esta parte. Complete tiene dos sonidos. El primero es come, aquí lo vemos, y el segundo es split. En ese caso, primera sílaba, segunda sílaba. Eso quiere decir que esta palabra es bisílaba, de dos sílabas. ¿Ok? Si esta palabra la dividiéramos en sílabas en español, esta palabra tendría 3 sílabas. ¿Ok? Si fuera en español, complete. ¿Ok? O completar, por ejemplo, sería 3 sílabas. Pero como estamos trabajando en inglés y hace rato mencionamos acerca de la última letra, si es una letra que no tiene sonido, como es el caso de la letra E, complete, pues entonces corresponde a un solo sonido, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta E, digamos que no suena, ¿ok? Complete, ¿ok? Aunque la escritura correcta es así, complete, ¿no? Pero se dice complete. Y bueno, y por último nos queda la palabra attention. La palabra attention tiene, como podemos observar aquí, 3 sílabas. Attention, ¿ok? Tal vez no se escucha tanto, pero en inglés, cuando tenemos dos consonantes juntas, ¿ok? No siempre, pero en alguno de los casos, cuando tenemos dos consonantes juntas nos indica que aquí debe de haber una separación de sílaba, ¿ok? ¿Por qué? Porque al pronunciarlo decimos attention, attention, ¿ok? Attention. Son 3 sonidos que podemos identificar en esta palabra, ¿ok? Attention. Y bueno, primera sílaba sería at, segunda sería ten y la tercera sería shon, ¿ok? Entonces esta palabra es trisílaba, ¿ok? Porque tiene 3 sílabas. Y bueno, espero que sus respuestas que me dieron hace un momento hayan sido correctas o por lo menos le hayan atinado a 2 de ellas. Y realmente esa es la actividad que ustedes van a realizar con las palabras o las rimas que identifiquen en el poema que van a leer, ¿ok? Y bueno, hasta aquí terminamos con la parte de las sílabas, ¿ok? Realmente está muy fácil cuando tenemos buen oído, ¿no? Para identificar los sonidos de las palabras y sobre todo si hay alguien que no los pueda pronunciar correctamente o si no hay nadie, ya saben que se pueden apoyar de este diccionario, ¿ok? Para que puedan escuchar el sonido de las palabras, ¿ok? Y bueno, continuamos con el tema de rimas, rhymes. Y bueno, este está un poquito más largo, pero no es tan difícil. Aquí identificamos 6 tipos de rimas, ¿ok? Y bueno, nos dice aquí rimas finales. Pueden haber rimas de última sílaba, rimas doble rima, rimas triple rima, rimas iniciales y rimas de primera sílaba. ¿Ok? Bueno, las rimas finales o de última sílaba van a ser como que las más fáciles de identificar. Y bueno, aquí nos dice, las rimas finales. Las palabras con rima final tienen el mismo sonido de vocal final y los siguientes sonidos de consonante, ¿ok? Y por ejemplo, aquí tenemos la palabra louder, ¿ok? Y el sonido final es ¿ok? La E con la R. Por eso nos dice el mismo sonido de la vocal final, la E es una vocal y en este caso sí tiene un sonido y
los sonidos de la consonante. El sonido de la consonante aquí es R, ¿ok? De la R. Entonces, louder rima con admire, doctor, pleasure, scholar, ¿ok? Tienen el mismo sonido, aunque no es la misma vocal, porque recordamos, en inglés no es que sea la misma letra o la misma, no sé, que esté escrito de la misma forma, no es el que se vea igual, sino que se escuche igual, ¿ok? Aquí lo importante es el sonido, no cómo se escribe, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, lo vemos, doctor, si nosotros lo leemos así normal, doctor, suena como una O, ¿ok? Pero dándole la pronunciación correcta en inglés, ya no sé, ya suena esto como, ya suena un poco diferente, ¿ok? Ya no suena literalmente como una O, ¿ok? Ni tampoco esta E suena exactamente como una E, ¿ok? Si lo escuchamos de nueva cuenta, louder, admirer, doctor, pleasure, ¿ok? Es como ese sonido de R, ¿ok? Entonces, em, aquí tenemos que fijarnos realmente del sonido, ¿ok? Entonces, sí les voy a pedir que se apoyen mucho del diccionario, ¿ok? Para que ustedes puedan obtener la pronunciación correcta, ¿sale? Y bueno, eso es en cuanto a las rimas finales. Las rimas de última sílaba nos dice que en la última sílaba tienen los mismos sonidos después del límite de la última sílaba. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si es una palabra monosílaba, no va a ir de acorde a esto. Si es una palabra bisílaba o trisílaba, entonces podemos encontrar esta similitud. Y por ejemplo, aquí tenemos la palabra explain. ¿Ok? Explain. Explain va a rimar con aquaplane, porque aunque no se escriben igual, suenan exactamente igual. Plain. Biplane, de nueva cuenta, se escribe diferente, pero suena exactamente igual. Plain, ¿ok? Este es de una sola sílaba. Y bueno, aquí vemos que tienen la rima en la última sílaba, ¿ok? Y bueno, luego tenemos las rimas de doble rima, ¿ok? Y estas rimas de doble rima tienen el mismo sonido vocal en la penúltima sílaba y en los sonidos siguientes, ¿ok? La penúltima sílaba y sonidos siguientes. Y bueno, aquí vemos soaring. Soaring rima con doring. Y aquí lo vemos. Y de nueva cuenta vemos esta parte que les vengo mencionando, ¿no? Aquí tenemos una O con una A que si lo leemos tal cual en nuestro español, lo leeríamos como soaring, ¿ok? Pero en inglés, estas dos, como mencionamos hace rato, forman un diptongo, ¿ok? Que es un solo sonido vocálico, ya no es OA, sino es O, ¿ok? Soar, ¿ok? Soaring. Entonces, lo mismo sucede con las demás. Soaring, Doring, Exploring. Entonces aquí vemos que esa es la rima de doble rima. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. No se lee pouring, se lee pouring. ¿Ok? Entonces, soaring, pouring. Obviamente el sonido es muy parecido o podríamos decir igual. Entonces, por esa razón es que esas dos palabras riman, aunque no estén escritas de la misma forma. ¿Ok? Luego tenemos la triple rima. La triple rima nos dice que tienen el mismo sonido vocal en la penúltima sílaba y en todos los sonidos siguientes. Y aquí vemos el ejemplo de la palabra combination. Combination.
Combination obviamente va a rimar con las palabras explanation, coronation, destination, ¿ok? En esta ocasión, pues vemos que sí se escribe todas de la misma forma, ¿ok? Pero también ya sabemos que no siempre se van a escribir igual, ¿ok? Obviamente que cuando se escriban exactamente igual y suenen exactamente igual, pues va a ser mucho más fácil identificarlas, ¿no? Y bueno, luego tenemos las rimas iniciales, que son palabras con una rima inicial en el o los sonidos de la consonante inicial y el mismo sonido de la primera vocal, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que esas palabras ya no van a rimar al final, sino van a rimar al inicio. Por ejemplo, la palabra plantation, plantation, va a rimar con plan, ¿ok? Porque inicia con el mismo sonido, ¿ok? Y finalmente tenemos las rimas de primera sílaba. Las rimas de primera sílaba, obviamente, pues la rima se va a encontrar exactamente en la primera sílaba de la palabra y van a tener el mismo sonido antes de cambiar a la segunda o a la tercera sílaba, ¿ok? Y en este caso, vemos aquí el ejemplo que tenemos la palabra explanation y que rima con las palabras excavate, exhale, expert y extra, ¿ok? Y vemos que el sonido que rima se encuentra exactamente en la primera sílaba, ¿ok? Porque si revisamos esta palabra explanation, ¿cuántas sílabas tiene explanation? No tiene dos, no tiene una, tiene más, ¿ok? Entonces la primera sílaba es ex, que es la que rima con todas las demás palabras, ¿no? Que tenemos aquí de ejemplo. Y bueno, aquí tengo el poema de Twinkle Twinkle Little Star, nada más para trabajarlo como ejemplo. Y bueno, aquí por ejemplo yo podría decir que la palabra star rima con la palabra are, ¿ok? Y estas dos palabras o estas dos rimas, eh, yo creo que serían una rima final. ¿Por qué? Porque tiene el mismo sonido de la vocal final y los sonidos de la consonante, ¿ok? Aquí es star y aquí es R, ¿ok? Entonces, el mismo sonido de la vocal y el mismo sonido de la consonante final, ¿no? Y en este caso, aquí tenemos la palabra high, que en este caso rimaría con la palabra sky, ¿ok? Aquí, ¿qué clase de rima creen que tendríamos? High, sky. Mismo sonido de vocal. Mismo sonido después de la última sílaba. Sonido de penúltima sílaba. ¿Ok? ¿Cuál es el que tendríamos aquí? High, sky. No puede ser el mismo sonido de la vocal final porque obviamente aquí tenemos una vocal, high, pero aquí no tenemos ni una sola vocal. Entonces no puede ser una rima de última sílaba, ¿ok? Sky y high. Podría ser una rima de última sílaba con los mismos sonidos después del límite de la última sílaba. O podría ser el mismo sonido vocal en la última sílaba y en los sonidos después, en los sonidos siguientes. En este caso, yo lo identifico como una rima de última sílaba. ¿Por qué? Porque una doble rima nos está diciendo que tiene una vocal, ¿ok? Y como mencionamos hace rato, cuando quisimos saber si era una rima final,
pues en las dos palabras high y sky no tenemos vocales. En la palabra high tenemos la letra I, que es una vocal, pero en la palabra sky no tenemos ni una vocal, ¿ok? En ese caso, en ese caso sería una rima de última sílaba. ¿Por qué? Porque realmente es el sonido el que tiene o sea, la última sílaba es el que tiene el mismo sonido, ¿ok? La última sílaba, high, sky. Cuando es una palabra como esta, nos tenemos que fijar de las vocales, ¿no? Para saber qué tipo de rima es, aunque realmente ustedes no van a identificar si es una rima de primera o de segunda vocal, pero pues sí sería bueno que pudieran identificarlo de esa forma, ¿no? Entonces aquí tenemos high y sky. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Tomando en cuenta la actividad que ustedes tienen que hacer en este cuadro, lo que quedaría por hacer sería, por ejemplo, colocar rhymes, que sería en este caso star y R, junto con high y sky, ¿ok? Son las dos rimas que ustedes tienen. Tomando en cuenta el cuadrito que ustedes deben de llenar, colocamos aquí las palabras star y la palabra R y colocamos el número de sílabas, ¿ok? Syllables. Star, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene exactamente un solo sonido, star, ¿ok? Entonces es 1. La palabra R tiene igual un solo sonido, ¿ok? Entonces sería de una sílaba, ¿ok? Luego tenemos la palabra high. High también es de una sola sílaba. Entonces colocamos aquí número 1. Y por último nos queda sky. Sky, obviamente también es de una sola sílaba, ¿ok? Y algo así más o menos sería lo que ustedes tienen que realizar en esta actividad 3, ¿ok? Sí, es la actividad 3. En esta actividad 3, obviamente yo nada más trabajé aquí con la primera estrofa, pero ustedes tienen que trabajar con las demás estrofas del poema What is Pink, ¿ok? De este poema, ¿sale? Que realmente son 1, 2, 3, 4 estrofas, no son muchas estrofas las que tienen que trabajar. Y bueno chicos, yo creo que hasta aquí terminaríamos este tema de syllables and rhymes. Realmente está muy sencillo, a mí me gusta mucho este tema de los sonidos, de las palabras, etc. Pero, pues sí, la verdad es que les voy a sugerir que realmente utilicen este, este diccionario porque por la pronunciación, ¿no? Si estuviéramos en las clases presenciales, realmente yo les tendría que leer el, ¿cómo se llama? El poema y ya ustedes irían ahí marcando las sílabas y todo eso, ¿no? Pero pues en este caso que estamos a distancia, em, una vez que ustedes tengan identificadas las palabras o las rimas, lo que van a hacer es irse inmediatamente al diccionario, colocar la palabra y obviamente escuchar su pronunciación. Y bueno, pues con eso terminamos este tema, chicos, de Syllables and Rhymes. Espero que este video les sea de ayuda y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.